Pues bienvenidos nuevamente esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Jueces, capítulo 17. Jueces 17, y vamos a ver de los versos 1 al 13. Cuando lo tiene, me da un amén. ¿Ya estamos ahí en Jueces 17? El título es El peligro de fabricar nuestra propia religión. El peligro de fabricar nuestra propia religión. Cuando un conductor va en su carro e ignora los peligros, los rótulos, las advertencias o las alertas y toma el camino peligroso, aunque le parece correcto, puede terminar no solamente perdido, lastimado o quizás aún perder su vida. El libro de Proverbios 14:12 nos resume este principio. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Jueces 17 nos va a ilustrar esta verdad en el ámbito espiritual. Una pregunta: ¿es posible hablar de Dios, usar símbolos religiosos, quizás aún asistir a la iglesia y cantar los cantos, leer la Biblia, pero aún estar muy lejos de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Solo hermano Sergio dice que sí. Sí. Aquí en Jueces 17 vamos a encontrar a un hombre que se llama Micaía. Y Micaía nos va a mostrar que sí es posible tener objetos religiosos, conocer el nombre de Dios y aún tener una religión, pero aún estar muy lejos de Dios, completamente lejos de Dios. Pero vamos a orar antes de comenzar aquí en Jueces 17. Oremos. Padre, guarda mi corazón de predicar un mensaje basado simplemente en opiniones humanas. Permíteme proclamar tu palabra con fidelidad y claridad. Usa este sermón para revelar cualquier forma de idolatría o de autoengaño en mi vida, en nuestras vidas, y dirige nuestra congregación hacia una adoración centrada únicamente en Cristo. Que tu Espíritu produzca obediencia, humildad y un profundo amor por tu verdad. Examina mi corazón, examina nuestros corazones y revélanos cualquier ídolo que haya ocupado el lugar que solo usted merece. Líbranos de una religión superficial y de confiar en apariencias espirituales. Y pido que nos dé un corazón dispuesto a obedecer tu palabra y a seguir a Jesucristo con fidelidad. Y Señor, rogamos que usted haga de nuestras familias y de nuestra iglesia un pueblo que te adore en espíritu y en verdad, para tu honra y tu gloria y tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Le voy a pedir hacer una oración, una promesa conmigo. Que si el Señor habla a mi corazón, que vamos a hacer los cambios en obediencia a lo que Él nos hable el día de hoy. ¿Quién está dispuesto a hacer esta promesa conmigo? Si el Señor habla a tu corazón, a mi corazón, que podamos hacer los cambios necesarios para su honra y su gloria. Les voy a dar un pequeño contexto de Jueces 17. ¿Qué sucedió en el capítulo 16? El domingo pasado, el hermano Mauricio nos dio el resumen. ¿Cómo murió Sansón? Con los filisteos. En el capítulo 16 se cierra con la muerte de Sansón, logrando más en su muerte que en su vida.
que fue medio desobediente, a veces obedecía, a veces desobedecía. Pero aquí vamos a encontrar ahora, en el capítulo 17, una adoración falsa, una religión falsa. Pero en el 18 vamos a encontrar que la tribu de Dan va a robar ídolos, va a hacer santuarios adicionales y prácticamente toda la nación va a comenzar a adorar a otros ídolos. Y lamentablemente los ídolos de los cananeos, de los filisteos, aunque el de los filisteos fracasó para los filisteos. Pero aquí en el contexto general bíblico del capítulo 17 hasta el 21, se le conoce como el epílogo del libro de Jueces. O sea, esta es la conclusión. Y no sigue una orden estrictamente cronológica, sino que va a mostrar la profundidad, la corrupción espiritual de Israel en la que había caído y llegado. Pero el tema dominante del capítulo 17 se encuentra en el verso 6 y dice así: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía ¿qué cosa? Lo que bien le parecía. Así que este pasaje nos muestra el mayor problema de Israel. El mayor problema no era militar, que no tenían un rey, sino el mayor problema era espiritual. Habían reemplazado la palabra de Dios con sus propias ideas religiosas, su propia religión, su propia idolatría. ¿Hoy sucede lo mismo? En nuestros tiempos, a veces decimos no tener ídolos, pero nuestros ídolos podemos ser nosotros mismos. Quizás tu trabajo, quizás el dinero, quizás las cosas, quizás los hijos, quizás otra cosa. Pero el contexto histórico-cultural aquí, aunque Israel tenía su propio tabernáculo, su templo, por decirlo así, en Silo, muchas familias comenzaron a establecer sus propios santuarios privados, mezclando la adoración a Jehová con prácticas paganas cananeas. A eso se le nombra sincretismo. ¿Conocemos esta palabra? Sincretismo. Le añadían a lo que ya conocían, lo modificaban con otras creencias. Vamos a encontrar aquí en el capítulo 17, por ejemplo, terafines. Estos eran ídolos domésticos asociados con protección y prosperidad. Protección y prosperidad. ¿Quién no quiere protección? ¿Quién no quiere prosperidad? Pero recordemos que nuestro proveedor nos da las provisiones. Estamos agradecidos por las provisiones, pero no las adoramos. Adoramos al proveedor de las provisiones. Pero se salían de esta protección y provisión buscándola en ídolos de las otras naciones. Vamos a ver que se menciona el efod. Los sacerdotes israelitas usaban el efod, pero era una vestidura sacerdotal legítima, pero aquí se va a usar de forma ilegítima en un sistema ilegítimo religioso, adorando a dioses ilegítimos. Y vamos a encontrar a un joven levita que no pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón, aunque era levita, pero él va a aceptar una posición que va a violar la ley de Dios. Así que todo el capítulo ilustra el sincretismo religioso. Es una mezcla de verdad con error. Y no solamente una mezcla de verdad con error, sino horrores también en este aspecto. Así que vamos a ver la estructura del capítulo 17. De los versos 1 al 6, Micaía va a fabricar una religión según sus propios deseos. Y de los versos 7 al 12, vamos a ver que Micaía busca legitimidad religiosa mediante el levita que va a conocer.
Y en el verso 13 vamos a ver que Micaía confía falsamente en que Dios lo bendecirá. Así que cuando leamos el pasaje, esté escuchando por estas palabras claves, estas frases claves: plata, maldición, bendición, imagen de talla, imagen de fundición, casa de dioses, plural, efod, terafines, sacerdote. Y Jehová va a ser mencionado, pero de una manera irreverente. Y vamos a ver temas repetidos, temas, ideas que se han mencionado anteriormente, como idolatría, religión falsa, autoengaño espiritual, desobediencia, bendición mal entendida y adoración corrompida. Y aunque no vamos a encontrar mandamientos explícitos, sí vamos a encontrar mandamientos implícitos. Por ejemplo, presupone varios mandamientos ya revelados. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no adorarás a ídolos, no te inclinarás ante ellos. Solo los sacerdotes descendientes del levita Aarón debían ejercer el sacerdocio. Aquí vamos a ver que aunque este hombre era levita, no venía de la descendencia de Aarón. Y aunque no vamos a encontrar promesas directas, vamos a encontrar una falsa promesa indirecta, y es la falsa expectativa de Micaía, que va a acertar diciendo: Jehová me prosperará. Y va a contrastar con las verdaderas promesas del verdadero pacto del Señor. Y aquí vamos a encontrar algunas advertencias. La religión puede existir sin verdadera obediencia. La religión puede existir sin verdadera obediencia. Es posible usar el nombre de Jehová mientras se practica idolatría. Es posible quedar autoengañado espiritualmente y convencido, por muy sincero que seas, lamentablemente. Así que se nos van a introducir personajes como Micaía y su mamá, el fundidor, no conocemos su nombre, el joven levita tampoco, y Jehová nuevamente va a ser mencionado antibíblicamente. Pero ¿cuál es la idea principal de todo el capítulo? Es esta: cuando las personas sustituyen la palabra de Dios por sus propias preferencias religiosas, terminarán adorando un Dios hecho a su imagen y no al Dios verdadero. Lo repito: cuando las personas sustituyen la palabra de Dios por sus propias preferencias religiosas, terminarán adorando no al verdadero Dios, sino a uno hecho a su imagen y semejanza. ¿Cuál es la intención de este pasaje? Bueno, es mostrar que Israel había sustituido la palabra de Dios y la verdadera adoración por una religión diseñada según sus propios deseos, creyendo equivocadamente que Dios bendecería su desobediencia y rebeldía, aquello mismo que Dios había prohibido, diciendo: Señor, bendíceme cuando estoy haciendo lo que tú me has dicho que no haga. Así que vamos a arrancar con Jueces 17, lo leemos. Comenzamos con el verso 1. Ayúdenme, por favor, léalo conmigo. Hubo un hombre, ¿de dónde? Del monte de Efraín. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué se llamaba? Micaía o Maica. Este nombre significa ¿quién es como Jehová? Puede ser como pregunta, o puede simplemente significar es como Jehová o es como Dios. Verso 2. El cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados,
acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Una pausa ahí. De la boca de la mamá primero salió una maldición, maldiciendo a la persona que se robó el dinero. Pero de la misma boca, ahora dice, Jehová te bendiga, hijo mío. Tú fuiste el ratón, el ladrón ratero, que Dios te bendiga. Ahora bendiciéndolo por haber robado. Verso 3. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Una pausa. Podemos estar 100% sinceramente erróneos. Creo que en portugués es errado, decía el hermano, ¿verdad? Podemos cometer errores. Podemos ser sinceros, pero estar 100% erróneos, por muy sincero que seas. Verso 4. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Una pausa ahí nuevamente. Aunque usted honestamente, sinceramente, crea que Dios va a bendecir su desobediencia, quiero que escuche esto. Dios jamás bendecirá lo que contradice su palabra. Dios nunca jamás bendecirá lo que contradice su palabra, porque esta fabricación de este ídolo iba directamente contradictorio a las instrucciones de Jehová, a su palabra, y violan directamente sus mandamientos, y descaradamente ahora quieren recibir bendición cuando están viviendo en desobediencia. Los que tenemos hijos, ¿cuándo es un buen tiempo para que nos pidan algo? Cuando han sido groseros y nos han maltratado y ahora digan, papi, mami, ¿me das $100? No es el momento. Nosotros queremos que Dios nos bendiga cuando estamos siendo rebeldes y desobedientes y haciendo todo lo contrario a lo que Él nos ha pedido. Y ahora creen sinceramente que Dios los va a bendecir. Continuamos con el 5. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. ¿Escucharon aquí que es casa de dioses? No era el tabernáculo establecido por Dios para adoración a Dios, sino que este era un santuario privado, inventado por Micaía. Tenía su propio altar ahí. Y el efod originalmente era una vestidura sacerdotal, con un bolsillo, con bolsillos como tipo chaleco, y se usaba para echar suertes. Se usaba en oración para discernir la voluntad específica del Señor. Y aquí los terafines mencionados, estos eran ídolos familiares, usados para buscar provisión, protección, prosperidad y a veces aún dirección. Pero representaban la confianza, la fe puesta en ídolos, en objetos, en lugar de poner la confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero vamos a ser sinceros, hoy la gente hace lo mismo. Pone, ayúdenme, su confianza en una patita de conejo, en un ojo de venado, en un talismán, en la fija
Quizás en Portugal también y en Brasil. ¿Cómo se llama? Figa. Igual figa. En un amuleto. ¿O en qué más? En inglés dicen, esta es mi camisa de la suerte. My lucky shirt en inglés. O cualquier cosa. Pero continuamos en el 6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Escuchó eso? Cada uno hacía lo que bien le parecía, no lo que le parecía bien a Dios. Y esta frase es la que resume la crisis espiritual del libro de Jueces y sigue siendo relevante en nuestra cultura el día de hoy. Así que aquí está mi primer punto. Punto número 1. La religión inventada por el hombre siempre es idolatría, por muy sincera que sea. ¿Lo captaron? La religión inventada por el hombre, por muy sincera que sea, siempre es idolatría. O la religión inventada por el hombre es idolatría, por muy sincera que sea. Micaía aquí devuelve el dinero robado. Su madre primero lo maldijo a la persona y al dinero, pero luego bendice al dinero y a la persona. Y bendice a Jehová por que resultó el dinero robado. Luego ese mismo dinero es usado para fabricar un ídolo en desobediencia a la palabra de Dios, a quien ella bendijo. Todo parece muy religioso, pero todo contradice la ley de Dios, la palabra de Dios, a Dios mismo. Así que aquí está la aplicación del punto número 1. Primero para su cabeza, algo para creer en su cabeza. Que la sinceridad no convierte el error en verdad. Usted puede, por muy sincero que sea, el error, la mentira, lo falso, no puede ser convertido en verdad. Pero algo para su corazón, para sentir. Lo que debemos sentir es humildad ante la autoridad de la palabra de Dios. No basta con ser sincero. Sabe que muchas personas sinceras se irán al infierno porque sinceramente creen en algo que es erróneo, y no importa que 100% con todo corazón y con toda la cabeza crean esto, están mal y lamentablemente contradice lo que Dios dice. Algo para nuestra conducta, nuestro comportamiento, para hacer. En nuestras vidas evaluemos todas nuestras prácticas espirituales y preguntémonos, ¿esto es según la Escritura o según la tradición, según la cultura? ¿Sabía que nosotros hacemos mucho porque es cultural? Simplemente no es palabra de Dios. Y a veces lo predicamos y lo enseñamos como que si fuese autoridad de Dios. Cuando ponemos muchas reglas de hombres, ¿cómo se le conoce a esto? Legalismo. A veces ponemos el legalismo sobre la palabra de Dios. No es lícito sanar en día sábado. ¿Se acuerdan de estos religiosos? Jesús, ¿qué dijo? El día sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre, o no al revés, ¿verdad? Para que el sábado se someta al hombre, sino que fue hecho a causa del hombre. Pero aquí van a pasar de la idolatría personal en una sola casa a la religión organizada. Se van a organizar ahora para una religión organizada. Leamos el 7. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Una pausa. Simplemente porque eres de Belén de Judá y de la tribu de Leví, no te da la autoridad para rebelarte y desobedecer a la palabra de Dios. Leamos el 8. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar,
Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Una pausa. A veces la gente está dispuesta a hacer lo que sea cuando hay necesidad. Pero no porque necesites dinero o algo, deberías aceptar un rol que va en contra de los principios bíblicos. Hay gentes que le dicen, solamente tienes que hacer una entrega. Te vamos a dar $1,000 o $100,000. Y después, ¿dónde terminan? En la cárcel o muertos. Pero a veces por la necesidad la gente está dispuesta. Pero a veces han habido personas que dicen, me quedé sin trabajo y escuché que allá en aquella iglesia dan $1,000 para el que se quiere ir de misionero. Pues yo necesito trabajo, entonces me voy de misionero. A veces la gente por necesidad está dispuesta a hacer lo que sea, pero a veces para hacer algo ilícito. Y aquí este hombre va a hacer algo ilícito por la necesidad que tiene. Necesita casa, comida, ropa, pero va a ir en contra de las cosas de Dios. Verso 9. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. El 10. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Y se quedó bien a gusto porque ahora tiene vivienda, comida, ropa. Y pues no voy a tener necesidad. Pero escucharon aquí que Micaía le dijo al joven, serás para mí padre y sacerdote. Aquí en el hebreo, padre significa vas a ser mi líder espiritual. Vas a ser como mi experto, mi sabedor, pero para producirme bendición, protección, plata, prestigio y todo esto. Pero el experto, sabedor, estará apoyando desobediencia y rebeldía. Y si realmente es un experto sabedor de la palabra de Dios, va a decirle, estamos mal, estás mal. Pero porque tiene necesidad de casa, ropa y comida, te voy a decir lo que tú quieres. Hoy en día hay iglesias que están dispuestas solamente a predicar lo que no ofende. Porque no quiero que se me ofenda una familia. Porque si se va de la iglesia, se lleva su diezmo, se lleva su ofrenda. No voy a ofender a nadie. Entonces les damos lo que quieren en lugar de predicar la palabra de Dios, lamentablemente. Pero Micaía espera que este levita sea un productor de bendición en desobediencia, haciendo todo lo contrario de lo que Dios bendice. Verso 11. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Otra vez, por necesidad de un lugar donde morar, que comer, estuvo dispuesto a hacer lo que le pidieran hacer, aunque fuese en contra de la palabra de Dios. Verso 12. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. La apariencia de consagración parece hacer legítimo aquella religión, pero está ocultando una profunda desobediencia a la palabra de Dios. Suena religioso, suena bonito, se ve bonito, pero lamentablemente es todo lo contrario a lo verdadero. Es algo postizo, decimos nosotros. En portugués tienen una palabra, postizo, también, ¿ok? Es imitación, y toda imitación cae corto de la gloria de Dios, de lo verdadero.
Así que aquí la aparición, la apariencia de consagración no hace legítima aquella religión. Aunque tengan el efod y tenga a un levita, no venía de la descendencia de Aarón. ¿Se acuerdan cuál era la regla en el Antiguo Testamento? Primero Dios quería que todo el pueblo de Israel fuera una nación de sacerdotes, pero no todos obedecieron. Entonces solamente de la tribu de Leví podían ser sacerdotes, pero todos los levitas no eran sacerdotes, pero todos los sacerdotes debían venir de la tribu de Leví, específicamente de la descendencia de Aarón. Pero este hombre era levita, pero no era de la tribu no era de la descendencia de Aarón, de los que eran sacerdotes. ¿Se acuerdan? En un tiempo algunos dijeron, ¿acaso solamente ellos? Y se quisieron imponer como sacerdotes y hubo problemas. Aquí está mi punto número 2. La apariencia religiosa no sustituye la obediencia. Lo repito, la apariencia religiosa no sustituye la obediencia. Micaías piensa que con contratar a un levita va a ser legítimo su culto, su adoración, su religión idólatra. Sin embargo, tener un sacerdote incorrecto en un lugar incorrecto para una religión incorrecta, adorando a un dios o dioses incorrectos, no convierte el pecado en obediencia. Aquí está la clave. No toda religión, aunque parezca bíblica o aunque tenga base bíblica, realmente honra a Dios. ¿Se entendió? No toda religión que parezca bíblica y aunque use base bíblica, realmente honra a Dios. Hay muchos grupos el día de hoy que usan la Biblia como base, pero a veces es para su propia ganancia, para sus propios vientres, nos dice la Biblia. Amantes del dinero en lugar de amar a Dios. Pero su ídolo es el dinero o ellos mismos son su propio ídolo o ídolos. Así que no toda religión, por muy bíblica y muy bonito que suena. Por ejemplo, allá afuera dicen, la Biblia dice, ayúdate que yo ayúdame. ¿Han escuchado ese pasaje? No está en la Biblia, ¿o sí? No. Pero le atribuyen a Dios, a su palabra esto. La Biblia dice que el que temprano se levanta y madruga, encuentra el gusano. O el pájaro. Hay muchas cosas que se le atribuye a la Biblia que no son bíblicas. Así que aquí está la aplicación del punto 2. Para su cabeza, algo para creer. La obediencia vale más que las apariencias religiosas. Créalo, que la obediencia vale más que las apariencias religiosas. Usted y yo podemos vernos muy religiosos. Hermanito, que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Podemos hablar con los términos bíblicos. Puede sonar bonito, pero simplemente la obediencia vale más que las apariencias religiosas. Podemos aparentar ser muy religiosos, ir a la iglesia todos los domingos, aún dar, ofrendar y servir. Pero si realmente no tenemos esta relación con el Señor y no le estamos obedeciendo, no importa cuántas palabras bonitas salgan de la boca, la apariencia no reemplaza la obediencia. La obediencia vale más que la religiosidad, la apariencia. Pero algo para su corazón. Tengamos realmente este sentir, este deseo de adorar genuinamente. Porque de nuestra boca pueden salir palabras que también no son genuinas. Podemos ahí levantar nuestras manos para que la gente nos vea a nosotros.
que no sea así, que sea realmente de nuestro corazón hacia afuera, para el Señor realmente. Y algo para nuestra conducta, para nuestro comportamiento, algo para hacer. Busquemos en nuestras reuniones, aquí en el templo, en las casas, en los grupos dinámicos, centros de acción, en estudios bíblicos en casa, en nuestro propio estudio bíblico. Busquemos una devoción sincera que refleje la enseñanza bíblica, la palabra de Dios. Y no solamente hagamos las cosas por costumbre o por tradición de hombre. Sí, la Biblia nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, por hábito. Pero hay cosas que simplemente hacemos por costumbre de hábito, porque esto es lo que se tiene que hacer. Voy a ir a la iglesia porque es domingo y me fuerzan a ir a la iglesia. Hermano, ¿usted lo forzaban de pequeño a ir a la iglesia? A veces nos llevaban arrastrando en contra de nuestra voluntad. ¿En Portugal no sucede? Nuestros hijos a veces no quieren ir ni a la escuela ni a la iglesia. Pero mientras estén bajo mi techo, van a ir a la iglesia y van a ir a la escuela. Ya después, bueno, te queda todo en las manos de Dios, ¿verdad? Pero ahora aquí pasaron de una religión personal, familiar, a una religión organizada, y van a pasar de la apariencia religiosa al autoengaño espiritual. Leamos el 13. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. ¿Cuál es el motivo que sabe con certeza que Jehová lo va a bendecir? Porque tiene un levita como sacerdote. ¿Quién lo puso como por sacerdote? ¿Él mismo está autorizado para ponerlo como sacerdote? No. Pero él acerta. Dice, Jehová me bendecirá, Jehová me prosperará. ¿Pero por qué lo puso? Porque quiere protección, quiere prosperar, quiere provisiones, quiere plata, quiere prominencia, quiere posición, quiere muchas cosas, menos adorar al verdadero Jehová. La ironía aquí domina el relato. Micaía interpreta sus circunstancias como aprobación divina, cuando en realidad está viviendo en desobediencia y rebeldía a la palabra de Dios. Aquí vemos el peligro del autoengaño espiritual y la necesidad de evaluar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Así que aquí está mi tercer punto. El autoengaño espiritual produce una falsa seguridad. Repítalo conmigo. El autoengaño espiritual, no los escuché. El autoengaño espiritual produce una falsa seguridad. Micaía está convencido que Jehová va a bendecir su desobediencia y rebeldía. Porque Micaía aquí concluye que Dios lo bendecirá simplemente porque ahora tiene un levita en su casa. Y confunde prosperidad externa con aprobación divina. Confunde prosperidad externa con aprobación divina. Pero seamos sinceros. ¿Cuántos de nosotros decimos, mira cuánto me quiere mi Dios? Me ha dado un carrito, me ha dado una casita, me ha bendecido con un trabajito. ¿Pero qué si no nos da un carrito y una casita y un trabajito y un lonchecito, una comidita? Pero solo interpreta sus circunstancias en ese momento. No confundamos la prosperidad externa con la aprobación divina. No consultó la palabra de Dios, simplemente dedujo por sus circunstancias que Dios lo va a bendecir. Y aquí está la clave. No debemos medir
la bendición de Dios por nuestras circunstancias, sino por nuestra obediencia. No debemos medir la bendición de Dios por nuestras circunstancias, sino por nuestra obediencia. Y aquí está la aplicación del punto 3. Primero para su cabeza, algo para creer. Creamos que la verdadera seguridad proviene de caminar en obediencia a Dios y su palabra, no basado en las circunstancias. No aprueba a Dios que le estemos desobedeciendo, esperando recibir su bendición. Nuevamente repito, Dios jamás bendecirá lo que va en contra de su palabra. Nunca lo hará, jamás. Bendecir rebeldía y desobediencia que va en contra de su palabra. Pero aquí sucede algo lamentable. Ahora Micaía va a pasar del fracaso a la necesidad de Cristo, porque está sin Cristo, está sin Dios y cree que tiene a Dios. La pregunta es, ¿se va a quedar donde está? ¿Qué de nosotros? ¿Nos vamos a quedar donde estamos o vamos a hacer un cambio? Aquí está la idea central, la idea principal del pasaje. Cuando las personas sustituyen la palabra de Dios por sus propias ideas religiosas o preferencias religiosas, terminarán adorando a un Dios hecho a su imagen y semejanza, no al verdadero y único Dios. Así que, ¿qué significa todo este texto que acabamos de leer? Israel debía reconocer que la verdadera adoración no depende de la sinceridad humana, sino de obedecer la revelación de Dios, o sea, su palabra. Pero vamos a conectar esto a la teología bíblica. Primero, conectémoslo al Evangelio, de esta manera. El pecado no solo consiste en rechazar a Dios, sino también en intentar adorarlo según nuestras propias reglas. El Evangelio anuncia que solamente mediante Jesucristo podemos acercarnos a nuestro Padre conforme a su voluntad y no mediante nuestras religiosidades o nuestras propias ideas o inventos del hombre. Pero hay personas hoy que dicen, todos los caminos van ¿a dónde? A Roma. Por lo consiguiente, tú traza tu propio camino a Dios. Puede ser por las buenas obras, por comportarte bien, por ser dadivoso, por ir a la iglesia, por ayudar al prójimo. ¿Son cosas buenas? Son cosas buenas, pero no te llevan al cielo. Puede ser muy bueno, pero vas a ir al infierno, lamentablemente. Pero conectemos esto a Jesucristo. Jesucristo, Jesús de Nazaret, es el verdadero y perfecto sumo sacerdote, contrastado con el joven levita que puso ahí dice, ¿eres levita? ¿Eres de Belén de Judá? Bueno, Jesucristo es de Belén de Judá, de la tribu de Judá. Él sí, a diferencia del levita contratado por Micaía, Cristo fue designado por el Padre y es el único que abrió el camino. Jesús dijo en Juan 14:6, ayúdeme, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, ¿qué dice? Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién lo dijo? Jesús. Así que Jesucristo es el único camino. Él es la verdad, Él es la vida. Jesucristo no valida nuestra propia religión, nuestro propio camino. Por eso vino, porque no podíamos salvarnos a nuestra propia manera, a nuestro propio estilo. Vamos a ir a un pasaje adicional, a Juan 4:23. Si se me gana, lo lee para mí, por favor. Juan 4:23 y 24. Juan 4:23 y 24. Dice así, 4:23. Mas la hora viene, sí, gracias. ¿Y cuál es? Y ahora es, continúa hermana, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoraciones
El 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Gracias, hermana. Entonces, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿escuchó ahí? Verdaderos adoradores. Pero todos adoramos a algo o a alguien. Por eso necesitamos misiones. Porque hay personas que están adorando quizás al fútbol, quizás al dinero, quizás al trabajo, quizás a un cónyuge, quizás algo material. Porque no están adorando al verdadero Dios. Quizás se están adorando a sí mismos. Pero Jesucristo no valida nuestras propias religiones, sino que transforma nuestro corazón para que adoremos en espíritu y en verdad al único y verdadero Dios. Pero vamos a conectarlo a toda la historia bíblica. Desde Génesis, podemos ir cursando, no lo voy a hacer por falta de tiempo. Éxodo 32, simplemente una pequeña historia ahí. ¿Se acuerdan que el Señor sacó a su pueblo de dónde? De Egipto. Y cuando su líder estaba en el monte recibiendo las tabletas, ¿dónde estará nuestro líder? Ya es hora que hubiera regresado. Quizás ya murió. Aarón, tú, haznos unos dioses que podamos adorar. ¿Y qué hizo Aarón? Un becerro de oro. Este es el Dios que nos ha sacado de Egipto. Así que desde Génesis hasta Éxodo con el becerro de oro. Y ya hemos visto descrita en Jueces ya la idolatría. Los llamados de los jueces, arrepiéntanse, regresen al Señor, al arrepentimiento. La Escritura muestra la tendencia humana de fabricar dioses a su propia manera, a su propio estilo, para poder manipularlos, para poder cargarlos, para poder arrodillarse. Y no me dicen qué tengo que hacer. Yo les digo a ellos qué hacer. Pero nuestro Dios nos dice qué hacer a nosotros, aunque a veces intentamos decirle y dictarle a Él qué hacer, y no es así. Pero esa inclinación hacia los dioses fabricados lo vemos a lo largo también del Nuevo Testamento. Grande es Diana ¿de quién? De los efesios. Y cuando se eliminó aquello, ¿qué hicieron con los líderes religiosos? ¿Qué? Se los querían comer, tragar, despedazar, matarlos, porque les habían quitado ¿qué cosa también? El dinero, la plata, el sustento. Pero aquí todo culmina con un Rey perfecto en Jesucristo, en Cristo, quien establece el verdadero reino, el verdadero Rey, el verdadero guía, el verdadero camino, la puerta, el pan, nuestro todo, nuestro sustento, nuestro proveedor, nuestra porción. Y es el único que merece la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Así que al irnos, considere esto en su vida personal. Hágase esta pregunta. ¿He creado mi propio Dios? ¿Mi propia religión? ¿A mi propia manera? ¿Dios aprueba de la manera que yo me conduzco? ¿Cómo vivo? ¿Cómo adoro? ¿Los motivos? ¿Mis motivaciones? Nada hagáis por contienda. ¿Cómo debemos hacerlo entonces? ¿Quién me ayuda? Sino que todo lo que hagamos, hacerlo como ¿qué? De corazón. ¿Para quién? Para el Señor. Pero Pablo dice, algunos predican a Cristo por envidia. Otros lo hacen de esta manera. ¿Cuál es la mejor manera? Hacerlo para la honra y la gloria del Señor. Pero pregúntese usted, no al otro, usted. ¿Estoy haciendo cosas que no honran al Señor? ¿He creado una versión de Dios que aprueba lo que yo deseo hacer? Algunos nos hemos pintado a un Jesucristo, a un Dios como una lámpara mágica que está ahí para nosotros cuando lo necesitamos. Dios, yo quiero. Dios, yo necesito. Dios, dame. Dios, ayúdame. Dios, socórreme. No son cosas malas para orar, pero si lo vemos simplemente como un mago dándonos lo que nosotros queremos, nos hemos fabricado un Dios no verdadero. Porque el Dios de la Biblia es santo y demanda obediencia y respeto
y adoración y que seamos santos también. Pero ahora consideren su familia. En mi familia estoy modelando una adoración centrada en la Biblia, es bíblica. Enseño a mi familia a distinguir entre la palabra de Dios y la tradición y las ideas humanas. No digas eso en la iglesia. Y mentiste enfrente del pastor. Te va a ver el pastor. Hermanos, enseñémosle a nuestros hijos que Dios está en todo lugar y Él todo lo ve. Y nuestro comportamiento debe ser el mismo en el templo, en la casa, en la calle, en la tienda, en el trabajo, jugando fútbol. Porque a veces algunos cristianos, hermano, en Portugal no sucede, pero jugando fútbol dicen palabras sucias, malas palabras. Su comportamiento no es uno de un cristiano. Pero ¿qué de la iglesia, hermanos? Protejo la doctrina y la adoración de influencias que se mezclan con el evangelio o ideas culturales o prácticas que trajimos de México, de El Salvador, de Perú, de otros lugares, de Honduras. No están nuestros hermanos de Honduras hoy, ¿verdad? Oremos por ellos también. Pero mezclamos nuestras propias ideas con la Biblia. Pero veámoslo ahora a la luz de la misión del evangelismo. ¿Llamo a las personas a ser religiosas simplemente? ¿O las llamo a conocer al único y verdadero Dios? El evangelio puro. Porque a veces proyectamos ideas humanas y religiosidad que no es bíblica. Invitémoslos a los pies de Jesucristo. No es malo invitarlos a la iglesia, es bueno, pero primero invitémoslos a los pies de Cristo. Y aquí está mi conclusión. En Jueces 17 nos confronta en varias maneras. Y lo digo con esta pregunta. ¿Adoramos al Dios de la Biblia o a una versión moldeada por nuestras preferencias y gustos? Micaía no rechazaba completamente a Jehová, pero lo que intentó fue cambiar su nombre con prácticas que Dios había prohibido, atribuyéndolas a Jehová. Dios me va a bendecir, Jehová me va a bendecir esto que estoy haciendo. Nuevamente el problema del sincretismo. Ese mismo peligro sigue presente el día de hoy, cuando sustituimos la obediencia por nuestras preferencias, la conveniencia, la tradición, ideas humanas. ¿Qué me está enseñando Dios con este pasaje, con este texto? Espero que este pasaje nos desafíe a examinar nuestra adoración. Y si realmente está centrada en la palabra de Dios y sometida a la autoridad de Dios y su palabra, a sus escrituras, o si de manera sutil hemos permitido nuestras preferencias, nuestras tradiciones, nuestra comodidad, que defina nuestra relación con Dios. Que nos recuerde que la sinceridad, por muy sinceros que seamos, nunca reemplaza la obediencia, y que el verdadero culto, la verdadera adoración comienza con un corazón dispuesto a someterse completamente a Dios, a su voluntad, a su palabra, en obediencia. Pongámonos de pie y oramos. Padre Celestial, gracias por su palabra.